Ojo que la llamada entre Kerem y Ande ha sido la bomba. Se ha descubierto el porqué de esa conversación que ha tenido a todos especulando. Preparaos que viene el salseo gordo. A ver, que nadie se engañe. Que Kerem y Ande hablaran no es la novedad, porque estos dos siempre se cruzan. Lo que sí es fuerte es el motivo oculto que se rumorea. Y no es un simple hola, ¿qué tal? Se comenta que la cosa va más allá de una amistad o de viejos tiempos. Para ser honestos, yo estaba igual que vosotros dándole vueltas. ¿Por qué tanto misterio con esa llamada? ¿Qué podían tener que decirse que no pudieran hacerlo por mensaje? Pues bien, la información que está saliendo a la luz es bastante jugosa. Al parecer, la llamada no fue ni planeada ni casual. Fue una necesidad. Muchos dicen que Kerem estaba intentando mediar en algo. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Creo que Kerem podría haber estado pidiéndole consejo a Ande, o peor aún, necesitando su ayuda para algo. Ya sabéis cómo son estos temas cuando hay implicados proyectos, contratos, o hasta líos personales, las llamadas encriptadas son la orden del día. Pensadlo bien. Ambos son figuras públicas muy importantes. Cualquier movimiento en falso puede ser utilizado en su contra. Si Kerem estaba metido en un proyecto que requería de la discreción de Ande, o si Ande tenía información clave que Kerem necesitaba para cerrar un trato, boom. Ahí tenéis el motivo de la llamada secreta. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está en una encrucijada. Quizás no está seguro de un paso profesional y Ande, por su experiencia y porque se conocen de toda la vida, es la persona ideal para darle ese empujoncito o esa advertencia que necesita. No olvidemos que Ande ha pasado por mucho en este mundillo y sabe cómo se las gastan. Y ojo que no descarto que también haya algo de sentimientos en el aire. Aunque ellos digan que son solo amigos, y puede que lo sean, a veces las líneas se difuminan, ¿verdad? Quizás Kerem se sentía solo o abrumado, y Ande es la única persona con la que se siente realmente cómodo para hablar de ciertas cosas. Una llamada nocturna así, cargada de confidencias, puede significar mucho más de lo que parece en la superficie. Piénsenlo desde otro ángulo. Si Kerem estuviera a punto de meter la pata en un negocio o con alguna declaración pública, y Ande fuera la única que pudiera frenarle o aconsejarle para que no se hundiera, pues claro que llama. No le va a mandar un WhatsApp. Esto huele a confianza ciega, a esos amigos que te dicen las verdades aunque duelan. Y la parte más interesante es que se sabe que la llamada duró un buen rato. Eso no es una llamada de 5 minutos para decirte que cierres la luz. Eso es una conversación profunda, de las que dejan huella. ¿Qué secretos se compartieron? ¿Qué verdades se dijeron? Eso es lo que nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. Podríamos estar ante una jugada maestra de Kerem para asegurarse un futuro, o ante una mano tendida de Ande para evitar que se equivoque. Sea lo que sea, la verdad es que la conexión entre ellos sigue siendo potentísima, y eso siempre da de qué hablar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem buscaba consejo profesional o que hay algo más personal detrás de esa llamada?